¿Ya te habías dado cuenta que todas las ciudades que conocemos se componen de las mismas características? No importa si están en el primero o en el tercer mundo, no importa si son ciudades ricas o ciudades pobres, no importa si fuera China o Venezuela. No importa, todas se componen de manzanas casi cuadradas, pistas para los vehículos, veredas con una altura mínima que nos permitan defendernos de estos vehículos. ¿También sabías que estos métodos de hacer ciudad no se han actualizado en algunos miles de años? Pero ahora estarás pensando que se hace así porque sí, no hay otra manera con la que funcione. Pero dime, ¿te habías topado con esto? Ah, te cagué, ¿sí o no? Bien, quédate para más. Hablar de paradigmas es complicado, pero lo vamos a intentar. Un paradigma es un modelo, una manera de enfrentar un problema, un enfoque, una solución a algo que necesita solución. Por ejemplo, en los videojuegos hay una manera de competir. Xbox y PlayStation están en una guerra de consolas compitiendo, no solamente en videojuegos exclusivos, sino en cosas que cada consola puede ofrecer. Por ejemplo, más teraflops, más rendimiento, mejores especificaciones, cada vez tienen mejores gráficos, cada vez tratan de hacerlos más realistas y una experiencia más inmersiva y etcétera. Mientras que Nintendo afronta esto de una manera distinta. Se enfoca en la jugabilidad. También se enfocaba en la portabilidad más que en la potencia. Y de esa forma ha logrado, o no, hacerle frente a su competencia. Eso sería un enfoque distinto. Eso sería enfrentar el problema desde un paradigma distinto. Ejemplo 1 de paradigma. No estás tan familiarizado con la guerra de consolas, no hay problema. ¿Sabes esa típica persona que se dedica a vender inmuebles, que se dedica a las bienes raíces y que está todo el tiempo tal vez en su WhatsApp poniendo cosas como, oye, contáctame, la mejor inversión para tu futuro, la mejor inversión, que sé qué. O tiene una página de Instagram donde trata de vender una imagen como que sí, pon aquí tu dinero. Y bueno, creo que sí te habrás topado con alguno de esos. Pues hace poco me topé con una señora en Instagram que ella vende casas de una manera diferente. Bueno, está en chino todo, pero se sobreentiende. Ella no sale, digamos, diciéndote, mira, eso tiene tantos metros cuadrados, está en tal zona. De repente lo diré en su descripción, pero no lo entiendo. Ella graba un video en cámara rápida mientras va pasando por los ambientes, te pone un numerito, una especificación que deben ser los metros cuadrados, y mientras lo graba mueve las manitos de manera diferente, hace cuic 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 o hace tan tan tan, y así pasa por los diferentes ambientes y no le está yendo nada mal. Mira, le ha ido mucho mejor que a mi primer video. Yo podría aprender algo de eso. ¡Metal! ¡Por la semana pasada! Esos son dos ejemplos de enfrentar el mismo problema, pero desde un paradigma distinto, desde un enfoque distinto. Entonces, bajo este orden de ideas, podríamos decir que un paradigma es una manera de enfrentar un problema, una manera de darle solución a una situación que podríamos tener. Un paradigma puede ser imitado. Un paradigma toma relevancia, toma influencia cuando es un modelo digno de imitar, cuando es algo fácil de imitar, cuando es una solución viable para las personas. Por ejemplo, imagínate que tienes un terreno en la playa y en un momento piensas en querer construir en la playa. Piensas que lo mejor podría ser una casa de piedra porque has visto en otras partes del pueblo hay unas casas de piedra y etcétera, pero en la playa no hay piedra. Por más de que sea un paradigma que podría ser vigente, solo como ejemplo, en la playa no hay piedra. No es viable construir una casa de piedra porque no hay piedra cerca. Tendrías que gastar muchísimos esfuerzos, muchísimos recursos en traer el material. Entonces allí es donde se encuentra un enfoque distinto. Si el paradigma no es replicable, lamentablemente no adquiere relevancia y no influye en la era en donde se está poniendo, en donde está surgiendo. Los paradigmas se pueden adoptar, se pueden abandonar, pueden evolucionar. Entendiendo los paradigmas es como se puede innovar también. Es por eso que es importante entender los paradigmas. Cuando entiendes de dónde viene una solución, puedes ir, digamos, a su centro, a su núcleo, y empezar a cambiar cosas, empezar a tocar settings y empezar a ver en dónde se puede innovar y en dónde quizás está bien como está hasta ahora. En el caso de la arquitectura se les llama paradigmas de diseño. Los paradigmas de diseño adquieren relevancia cuando influyen en una era, además de las características que ya explicamos. Vamos a poner un ejemplo más, solo para que quede un poco más claro. El teatro de Sydney se encuentra en la bahía de Sydney. Hace mucho tiempo hicieron un concurso para ver cómo iba a ser este teatro. Muchas personas se presentaron, entre ellos se presentó su ganador, que es el señor Jorn Utzon, una persona que nunca había ido a la bahía de Sydney, pero que aún así mandó su propuesta. Esta iba muy acorde con lo que ellos querían, con lo que ellos buscaban. Después de un pequeño convencimiento por uno de los jurados, era algo que en realidad sí se familiarizaba con la bahía, a pesar de que Jorn Utzon nunca había estado en la bahía de Sydney. A pesar de nunca haber visitado la bahía de Sydney, había estado muy influenciado por los barcos debido al trabajo de su padre. Cuando él manda su propuesta de diseño, esa propuesta de diseño está influenciado por estas vivencias, episodios tal vez que habrá tenido de niño, por esta familiarización que él habrá tenido con los barcos, en donde tal vez se le habrá ocurrido, que llega al punto de que muchas personas que sí iban a la bahía de Sydney, que no sé qué, propusieron cosas muy diferentes, cosas muy raras, cosas que no tienen nada que ver tal vez con su entorno, tal vez porque no lo tenían muy presente, tal vez porque no tenían esta influencia, pero él, que nunca la pisó, nunca lo vio, pensó que sería divertido, primero, que pudiera verse desde todo
todos lados, que no tuviera una fachada visible como un barco, que tuviera estas formas de vela para que no discorde mucho con los barcos que siempre van a estar allí, y etcétera. De esta manera podemos definir también un paradigma. John Hudson tenía muchas opciones para proponer al momento de mandar su propuesta, pero él no estaba muy influenciado por la construcción tradicional. Él estaba más influenciado por la construcción de los barcos, y fue lo que lo llevó a su propuesta del Teatro de Sydney. Como ya dijimos, se considera un paradigma en la arquitectura cuando logra influir en la manera en que los edificios se construyen. Si a partir del Teatro de Sydney otros edificios hubieran tomado esas formas, este sería un paradigma arquitectónico, pero lastimosamente no es el caso. En algún momento de la historia se crean propuestas con un valor tan alto que logran influenciar a una era. Y para responder a la pregunta de este video, debemos ir más atrás en la historia. La civilización romana se caracterizó por un crecimiento muy acelerado, debido a que el Imperio Romano era un imperio muy próspero, creció muy rápido, y esto lo llevó primero a crecer de una manera orgánica, sin planificación, y ocupar muchísimo territorio. Ocupó tanto territorio que en un momento determinado se encontró con la Magna Grecia. Cuando los romanos vieron sus ciudades y vieron las de la Magna Grecia, se dieron cuenta que habían muchas diferencias. Los romanos, por crecer de una manera orgánica, sus vías no tenían un ancho estandarizado. Su comunicación en la ciudad era deficiente, además de que muchas veces, por no planificar las ciudades, terminaban construyendo donde no querían construir. Al ver cómo hacían sus ciudades los griegos, pues lo copiaron, ¿no? Ni tantos que fueran. Bien, ¿qué pasa con Grecia? Un buen día, Hipódamo de Mileto vio que su ciudad estaba creciendo mal. Decidió que a su ciudad le beneficiaría mucho tener un trazado ortogonal. Esta idea no es original de Hipódamo de Mileto, ya que, según la literatura, puede venir de ciudades occidentales que lo tuvieron mucho antes que los griegos. Pero Grecia fue quien popularizó el trazado ortogonal. El trazado ortogonal consiste en tener vías rectas, tener manzanas cuadradas, que es casi lo que tenemos ahora, ¿no? Tender a formas que tengan 90 grados para poder planificar la ciudad de esta manera. Siendo una invención oriental que los griegos popularizaron, oriental era occidental. Siendo una invención oriental que los griegos popularizaron, llegó el momento de ver el top 3 ventajas del trazado ortogonal. Número 3. Organización y navegación. El trazado ortogonal, por ser una cuadrícula ordenada, propició que la ciudad empiece a estandarizar medidas. Por ejemplo, estandarizar anchos de vías, estandarizar anchos de manzana, anchos de lote quizás. No eran cosas que tal vez se tenían tan claras como ahora, pero por lo menos ya había un ancho que podría seguirse. Porque imagínate lo feo que sería empezar en una calle como de 7 u 8 metros y terminar en una de 1 metro. Entonces estarías pasándote a tu vecino por la ventana, pero X. Además de estandarizar medidas, pudieron planificar algunas vías que comunicaban a la ciudad de extremo a extremo. Esto facilitó el transporte de comercio, el transporte de bienes, además de que también de esta forma se ejercía un mejor control de la ciudad. Las autoridades podrían desplazarse eficazmente por toda su ciudad y de esta manera estar más enterados de todo y administrarla mejor. Número 2. La optimización del territorio. El trazado ortogonal llevó a la planificación de manzanas. Con la planificación de manzanas ya era más fácil distinguir en dónde sí querían construir y en dónde no querían construir. Por ejemplo, si tenías un valle, construíamos. Si tenías un llano, construíamos. Si tenías una quebrada inactiva que puede pasar a estar activa en épocas de lluvia, yo lo pensaría un poco. Tal vez de esto no aprendimos mucho. Bien, hagamos un inciso aquí. Planificar la ciudad tiene una ventaja muy grande. Primero que nada, se pueden administrar el territorio que está dedicado a cultivo y el territorio que está dedicado a crecimiento urbano. Esto es algo que tenemos hasta ahora. Si te das cuenta, hasta ahora hay una evidente distinción entre el territorio que es para cultivo y el territorio que es para crecimiento urbano. Cuando el territorio es para crecimiento urbano, se llevan a cabo ciertos estudios, se trazan vías, también tiene que estar dentro del plan de desarrollo urbano. Bueno, se planean primero que nada las calles, las vías. Alguna persona habrás conocido que tenga un campo de cultivo o una chacra y que eventualmente se convierte en una habilitación urbana, empiezan a vender lotes, etc. Bien, acá les va un tip, gente. Cuando quieran comprar un lote, un terreno, si está más lejos del centro de la ciudad, va a estar más barato, evidentemente, pero tengan cuidado si este lote no está dentro de un área de crecimiento urbano. Muchas veces puede pasar que bajo un concepto diferente te venden un lote que tal vez no está dentro de la zona de crecimiento urbano. De eso te puedes dar cuenta porque no hay muchas cosas cerca, no tienes muchos vecinos, la red de agua y la red de electricidad tal vez está yendo hasta allá exclusivamente solo para esa habilitación urbana, y en algunos casos puede funcionar, pero casi siempre suele terminar siendo un clásico ejemplo de ciudades dormitorio, ciudades en donde solamente la gente llega a dormir porque su trabajo está en la ciudad, está en el centro de la ciudad. Tal vez esto ha cambiado con el COVID, pero igual hay que tener cuidado. Esas ciudades dormitorio por lo general no tienen mucho comercio porque la gente no se desarrolla ahí. Por lo general son un poco apagadas, un poco inactivas. Evalúa muy bien si quieres vivir ahí. Suelen ser un poco más baratas, pero no siempre valen la pena. Se cierra el inciso. Número 1.
Bien, zonificar la ciudad. Hoy en día es algo común que en la ciudad donde habitas hay una zona que sea un poco más industrial, hay una zona que sea un poco más de comercio. Es más, si tú vas a una calle donde hay mecánicos, en esa calle no solo encuentras un mecánico, tal vez encuentras 2 o 3. Si vas, por ejemplo, a una parte donde es dedicada al mercado, cerca al mercado encuentras muchos más comercios. Y si el mercado es un mercado muy grande, logra influenciar esa zona de la ciudad y esa zona de la ciudad se vuelve una zona muy comercial. Esto en el pasado no era tan común. Como crecían orgánicamente los edificios públicos, como puede ser un mercado o como puede ser un estadio o como puede ser un parque, iban apareciendo de manera esporádica, de manera orgánica. Cuando se plantean estos edificios, es importante tener en cuenta, primero que nada, su rango de influencia. Por ejemplo, si la ciudad llega a crecer mucho y dentro de esa ciudad, imagínate, no hay un mercado cerca, es un problema para las personas. Si dentro de esa expansión que tienen, no tienen un parque cerca, es un problema para las personas. Si dentro de esa expansión no hay un colegio, te queda claro. Entonces, después de que asimilaron el trazado ortogonal, los romanos pudieron planificar un poco más sus ciudades. Ellos decidían poner sus edificios públicos en el centro de la ciudad por un tema de gobierno. Tenían juntos sus edificios públicos, sus edificios de gobierno y sus templos. Todo eso agrupado en el centro de la ciudad, lo cual hacía a Roma fácil de gobernar, cosa que hacemos hasta la actualidad. Dicho así, parece que todo lo que hicieron desde ese entonces no ha cambiado. Parece que desde los romanos no recibimos una actualización, o que quizás estamos en un proceso de actualización muy lento. Con las ciudades antiguas se sentaron las bases para tener las ciudades que tenemos ahora. Pero ¿y los ejemplos del inicio de dónde salieron? Bien, todo el tiempo se está experimentando con paradigmas de diseño nuevos, cada vez más innovadores, cada vez responden mejor a tener más energías renovables, a causar menos contaminación. Depende del enfoque que tenga el paradigma. En los paradigmas de ciudad hay muchas teorías que responden a cómo hacer ciudad. La mayoría se quedan en teorías. En algún momento hay propuestas que logran prosperar, que logran venderse y esas son las que te mostré al inicio. Tal vez mejores, tal vez peores, eso solo se determinará con el tiempo. El aprovechamiento del territorio es importante, pero también es importante la sensación que transmite el usuario. Si la persona dentro de ese espacio se siente más cómoda, pues mejor, ¿no? Pero como podrás ver aquí, hay una cantidad de verde impresionante, hay una cantidad de territorio que se desperdicia impresionante y primero que nada, el territorio cuesta mucho dinero y mantener el verde también es muy caro. Entonces, veamos cómo se desarrolla. La evolución en este tipo de ciencias se lleva a cabo por la imitación de paradigmas. Con un modelo digno de imitar, fácil de imitar, puedes marcar una era. Es decir, ya viste la que se marcó Hipódamo, ¿no? Es algo que usamos hasta ahora y su nombre se recuerda hasta ahora. Pero el trazado ortogonal no fue lo único que nos dejaron los romanos. ¿Sabías que en Roma fue en donde se desarrolló el primer sistema de drenaje? Bastante impresionante, considerando que todo tenía que funcionar por gravedad. Lo bien calculado que tenían que estar esas pendientes para que no hayan atoramientos. En ese entonces los baños eran públicos. Con los avances tecnológicos ahora el paradigma de baño ha cambiado. Un baño público en la actualidad sería algo muy raro. Los avances tecnológicos nos han permitido que ahora cada vivienda tenga su propio baño, cada vivienda tenga su propio sistema de drenaje, lo que en el pasado hubiera sido imposible. Eso ha influenciado en el cambio de paradigma. Ahora un baño es algo que se percibe como algo muy privado, pero para los romanos eso no era así, debido a las condiciones en las que se desarrollaban. Y sobre las cocinas, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era más común de lo que crees que hayan viviendas con ambientes compartidos, con cocinas compartidas, con lavanderías compartidas, con comedores compartidos. Era algo más común que ahora, pero también con el paso del tiempo es algo que se ha vuelto mucho más privado. Ahora que lo pienso, la tendencia que siguen los paradigmas actuales es que la casa sea cada vez más privada, ¿no? Pero seguramente algún edificio público nos queda. ¿Recuerdas los cibercafés? No, que también ya hay internet en cada casa. Y estos que eran para hacer llamadas, los locutorios, no, pero esos se extinguieron incluso antes que los cibercafés. Y si al final los paradigmas están haciendo que estemos cada vez más aislados, y si al final los paradigmas terminan destruyéndonos,